Buenos días a todos y a todos que nos escuchan, que se están conectando el día de hoy en nuestro tercer y último eh, día del Foro de Gobernanza de Internet, que se viene dando desde el día martes primero. El día de hoy concluye y esta es la primera ponencia del día, que se titula Understanding the Box, Plataformas Digitales, Sharing Economy y Regulación. Va a ser presentada por Javier Murillo Chávez, él es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica, y Fernando Alaciuría, que es del estudio Osterling Abogados. Sin decir más, les doy el pase para que puedan empezar con su presentación. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Javier, adelante. Buenas, buenas Fernando, buenas Carlos. Primero agradecer a todos los organizadores por el pequeño espacio que nos han otorgado. Vamos a aprovecharlo de la mejor manera. Y bueno, lo que nos trae a conversar el día de hoy es un tema específico de derecho y regulación vinculado a un fenómeno nuevo que es el sharing economy, ¿no? La economía colaborativa. Esto es un modelo de negocio distinto a lo convencional, ¿no? Y eso es lo que genera, para entrar directo al punto, en un problema, conflicto, pleito con los gremios tradicionales, las empresas tradicionales, ¿no? Usualmente, y bueno, las más populares aplicaciones de la economía colaborativa son, en nuestro país por lo menos, lo que se denomina el servicio de alojamiento en economía colaborativa y el servicio de transporte de pasajeros en economía colaborativa, ¿no? También ha surgido en torno a la pandemia y todo también la explosión, incluso antes, acerca del servicio de delivery, ¿no? De las personas que hacen el servicio de delivery en economía colaborativa. Pero para hablar de economía colaborativa tenemos que estar claros en qué es economía colaborativa, ¿no? El fenómeno de la economía colaborativa es un modelo de negocio nuevo que surge a propósito justamente de la explotación del Internet, ¿no? El Internet, la geolocalización y un fenómeno económico que ya existía, que son los mercados multilaterales, ¿no? Los mercados multilaterales que hacen que un agente en el mercado pueda tener vinculación con dos sectores a través de dos relaciones jurídicas, si lo queremos ver desde el punto de vista de derecho, y hace que estos dos sectores con los cuales tiene relación se conecten y se forme justamente un modelo de negocio, ¿no? Ahora bien, esto ha surgido y ha hecho disrupción en el mercado, también en el ordenamiento jurídico, ¿no? En realidad, claro, la visión básica, la visión clásica de lo que es el derecho de consumo entre un proveedor y un consumidor se ve rota por esta realidad, ¿no? Y de eso también tenemos que ser claros, ¿no? Solamente para esquematizar, voy a mostrar un pequeño esquema de lo que implica la economía colaborativa, ¿no? Ahí al frente justamente ya se puede ver seguro. Tenemos un esquema básico, ¿no? Básico de lo que trataría la economía colaborativa, ¿no? En principio tenemos tres agentes, ¿no? Un primer usuario que contrata con la plataforma colaborativa, que es un proveedor de servicios en Internet. Esto quiere decir una empresa, ¿no? O empresa en el término coloquial de la palabra, ¿no? Que tiene una plataforma en Internet y le brinda a este usuario la posibilidad de adquirir o contratar, ¿no? Un producto o un servicio específico de parte de otro usuario, ¿no? Y esa es la característica de la economía colaborativa. Este proveedor de servicios en Internet, que es la empresa de economía colaborativa que utiliza este modelo, hace que se conecten usuarios, ¿no? Entonces, va a haber una primera relación entre esta plataforma y el usuario que tiene una necesidad, dígase de enviar un paquete, dígase de trasladarse de un lugar a otro, o dígase, por ejemplo, en buscar alojamiento en una determinada ciudad específica, ¿no? Tiene una necesidad. Ahora, por el otro lado, tenemos al otro usuario, que lo que tiene en realidad, y esta es otra característica de la economía colaborativa, es un bien ocioso, es decir, un bien que no utiliza, ojo, no necesariamente todo el tiempo, sino también puede ser que tenga el bien inutilizado en algunos momentos del tiempo. Por ejemplo, ¿no? Un conductor no sé, pues de una bicicleta
o de un auto, podría tener algunos momentos en que el auto está estacionado, pero él tiene mano de obra, él puede hacer libremente, tiene el tiempo libre. Entonces puede coger su auto y empezar a hacer transporte. Conecta justamente con este otro usuario que quiere transportarse de un punto al otro y utilizan ese bien en estado ocioso, ¿no? Igual, una persona que tiene una casa grande, los hijos se le fueron porque ya están en la universidad, viven aparte, y tiene unos cuartos en su casa, unos cuartos que no utiliza con baño, etcétera, ¿no? Que usaban, por ejemplo, sus hijos, ¿no? Estas personas dan estos espacios, ¿no? Para que finalmente puedan utilizarse, ¿no? Por parte de usuarios, ya también del otro lado de este esquema, que necesitan quedarse específicamente en la ciudad donde queda este inmueble, ¿no? Y finalmente, uno puede tener una bicicleta, una moto y tener tiempo libre y recurrir también al aplicativo a través de otro contrato, que es el segundo que vemos ahí, para que se conecte con un usuario que solicite un delivery, enviar un paquete o pedir alimentos de un establecimiento que no tiene habilitado el servicio de delivery o no tiene habilitado en esa zona el servicio de delivery, ¿no? Entonces, así surgen pues Uber, Cabify, también surge el Airbnb, Couchsurfing, surge también los servicios que tenemos Rappi, Globo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí de un lado tenemos ese tipo de usuarios, ojo, y nótese que son usuarios, y el otro tipo de usuarios que tiene la necesidad, ¿no? Las dos relaciones jurídicas que tenemos entre usuario y plataforma están graficadas, pero también va a surgir, y ahí está en una línea intermitente abajo, las prestaciones. ¿Por qué? Porque también va a surgir entre estos dos tipos de usuario una prestación específica, la de alojamiento, la de transporte de pasajeros o la de transporte de objetos o bienes, ¿no? Entonces, en resumen, de lo que se trata el sharing economy, como hemos podido observar, es simplemente un nuevo modelo de negocio al cual el derecho tendría que adaptarse, ¿no? Y sobre ello nos va a comentar un poco Fernando. Ahora le doy el paso a él. Gracias, Javier. No, efectivamente, lo has mencionado muy bien. El sharing economy es eso, o sea, y a este punto del estado de las cosas en 2020 ya no es nuevo, ¿no? Ya no es nuevo ni para los usuarios, ni es nuevo para el regulador, ni es nuevo para este legislador inclusive, porque ya hemos visto cómo ha venido evolucionando el conocimiento de estos actores en el mercado de diversos tipos, sobre todo el consumidor, ¿no? Que el consumidor, si vamos un poco atrás a lo que mencionaste al inicio, que es los modelos clásicos, digamos, de sharing economy, en el modelo puro, básicamente va a ser un Airbnb y va a ser los modelos básicos de solicitud de transporte, Uber, Easy cuando existía, porque hay otras plataformas que prestan un servicio similar, pero que no son exactamente sharing economies, sino que comparten otras características con empresas convencionales. Pero yo quería hacer un poco el paréntesis para dar un contexto de por qué seguimos hablando hoy día en 2020 de esto y probablemente sigamos hablando muchísimo tiempo más en los siguientes años hasta que tengamos las cosas un poco más claras. Pero si retrocedemos un poquito y nos vamos, por ejemplo, al 2013, 2012, 2013, en donde llega Uber al Perú, llega Easy Taxi, llega Cabify, llegan todas estas empresas de intermediación y al principio como que no tuvieron mucha pegada, ¿no? La gente bebía en un modelo de consumo tradicional, por ejemplo, en el caso de transporte, de pedir el transporte por teléfono, de salir a la calle, pedir un taxi, con las ineficiencias que tenía y con la poca fiscalización que existía de las leyes que podían haber, ordenanzas, en fin, el Ministerio de Transportes. Pero poco a poco estas empresitas de intermediación o estos modelos de negocio basados en sharing economy se empiezan a ganar al consumidor, ¿no? Se empiezan a ganar al mercado. Ojo, no solo al pasajero que podía, hablando de Uber, al pasajero que veía una eficiencia lograda para pedir un vehículo, sino también a los conductores. Entonces, tienes un dinamismo de mercado gigante, pero desde el punto de vista disruptivo, ¿no? Al inicio, digamos, esto era incipiente, la gente no confiaba, los conductores no confiaban, los pasajeros no confiaban. El Perú es uno de los pocos países que menos confían, por lo menos en ciudadanos, en las transacciones electrónicas o dinero electrónico. Pero bueno, todo fue haciendo, digamos, una curva de aprendizaje sumamente interesante y eso es lo que tenemos hoy. Hoy día ya está claro el panorama para los pasajeros, ya saben que por lo menos si tú le preguntabas a una persona en el 2013, 2014, ¿qué es Uber? ¿Qué es Easy Taxi? Te decían empresa de transporte por default.
Y hoy día ya no te dicen eso, te dicen, no, 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 eso es una plataforma, o es una empresa de internet, o es otra cosa, pero ya no te dicen que es empresa de transporte, justamente por esa curva de aprendizaje. Y eso es sumamente interesante porque esa curva de aprendizaje que estas empresas, las primeras, digamos, de sharing economy en nuestro país nos han dejado, permiten que nuevamente sigan surgiendo modelos de negocio y lo siguen haciendo. Cada vez tenemos más modelos de negocio de fintech, de insurtech y etcétera, que se enfrentan al regulador, pero que viene siendo más de lo mismo, o sea, maximización de activos subutilizados, que eso es el punto básico del sharing economy. Y lo más interesante de esto es que la curva sigue hacia arriba, porque estos negocios han disparado, o digamos, el sharing economy tiene un gran porcentaje, digamos, de lo que es la economía digital en nuestro país, justamente por el tema del acceso a Internet. En el 2010, nuestro acceso a Internet móvil no era el que tenemos hoy día, era mucho más limitado, era mucho más costoso. Los smartphones eran mucho más limitados. No todos tenían un smartphone. Hoy día, el que menos tiene un smartphone, y creo que la única forma de comprarte un teléfono móvil hoy día es que sea smartphone. Ya el acceso, entonces, todos esos elementos del acceso al hardware, que es el smartphone, el internet, que es casi limitado y por 10, 5, 20 soles todo el mundo lo tiene, inclusive las empresas operadoras saben que esto es un paquete común, hasta te lo dan gratis, ¿no? Para pedir cierto tipo de empresas digitales, y eso es lo que justamente dinamiza el mercado. Eso es, digamos, parte de las eficiencias de estos nuevos modelos de negocios que han seguido, digamos, el camino disruptivo hasta convertirse y desplazar al modelo de negocio convencional, porque ¿quién pide hoy día un taxi por teléfono? Nadie. Nadie pide un taxi por teléfono, nadie llama. ¿Quién llama a los taxis? Nadie. Incluso las propias empresas tradicionales han tenido que volcar el modelo de los aplicativos y etcétera para poder seguir subsistiendo y compitiendo. Y ahí es donde surgen nuestros problemas, ¿no? Ahí es donde surgen nuestros problemas, lo hemos visto con el caso de Uber recientemente, competencia desleal, cómo lo ve el regulador, cómo lo ven todos los que quieren regular esto, porque todo el mundo quiere regular esto, lo quiere regular el Congreso, lo quiere regular el Ejecutivo, lo quiere regular el MTC, lo quiere regular el INECOM, o sea, todo el mundo quiere una tajadita, pero el problema de esto es que todo el mundo lo ve desde su punto de vista, pero todavía no llegamos a analizar la naturaleza de esto. Cuando se ven, digamos, los proyectos de ley, inclusive algunas resoluciones de INDECOPI, sobre todo en materia de consumidor, no vemos la palabra sharing economy en ningún lado, ni economías colaborativas, ni economía de pares. Es la palabra que no está, cuando es la palabra que debería estar en cualquiera de estos proyectos, con cualquiera de estas resoluciones, pero no está. Entonces, oye, algo está mal, pero está mal por parte de quién, ¿no? Entonces, pero ya, digamos, alguna buena noticia hemos tenido, digamos, en 2015 con las resoluciones de competencias leales, los casos de Bit, Easy, Cabify, que no decían sharing economy, pero hablaban de plataformas digitales, hablaban de intermediación, hablaban de economía digital, hablaban de negocios a través de Internet y nuevas tecnologías. En el 2020 esto se hace mucho más interesante con la resolución de segunda que confirma el caso de Uber. Ya hablamos de economías colaborativas, economía de pares, temas de causalidad, en donde se separa mucho más la diferencia, por lo menos en competencia desleal. Veamos qué nos va a decir después consumidor en algún momento. Todavía no ha tomado una posición firme, pero a la vez seguimos viendo proyectos de ley que pretenden regular esta actividad, ¿no? Y ojo que, ¿por qué en el Perú, digamos, siempre cuando hablamos de sharing economy nos referimos a la actividad de transporte? Porque es la más común, es la más tocada y es la que más ha tenido, digamos, eco por parte del regulador, Congreso y Ejecutivo. Quizás después vengan las otras. Ha habido intentos de regular Airbnb, ¿no? Un intento disfrazado por ahí que se quiso bloquear Airbnb en un articulito de la modificación a las normas de hospedaje. Ha habido intentos de regular a los repartidores tipo Rappi, Globo, etcétera. Es más, algunas municipalidades lo han hecho, contraviniendo leyes y contraviniendo la Constitución y etcétera. Y es una locura. Pero todo el mundo quiere regular esto porque, claro, finalmente se quiere orden, pero el problema de querer orden, o una de las finalidades del derecho que sea esa, nos lleva al gran problema que me parece que lo podemos explicar ahorita con el modelo de la economía de la analogía del cubo, que es qué pasa cuando regulamos algo que no conocemos, lo regulamos mal o lo destruimos, ¿no? Si hemos hablado al inicio, y Javier las ha mencionado perfectamente, todas estas eficiencias que cualquiera de nosotros y cualquiera de las personas que pueda estar escuchando conoce. ¿Quién va a negar que pedir un taxi o pedir un servicio de transporte por aplicativo es eficiente? Tiene muchísimas eficiencias. Creo que las eficiencias superan en número de forma grandiosa a los problemas que pueda tener, ¿no? Entonces yo creo que nadie puede negar las eficiencias. Pero ¿qué pasa? Cuando se pretende regular, esas eficiencias no están, o sea, no se consideran, y nuevamente volvemos al esquema de
si queremos utilizar las leyes para favorecer a un modelo de negocio tradicional y dejar que siga existiendo, pero a costa de la innovación o a costa de los startups o a costa de lo que puedan hacer los nuevos modelos, con lo cual el gobierno lo que está haciendo al final del día es decirle, es como que una contradicción del propio gobierno, ¿no? Por un lado, el gobierno dice, apoyemos las startups, apoyemos la economía digital, apoyemos lo digital, apoyemos el dinero electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay normas, está la agenda digital peruana, y hay una serie de normas, Sagasti lo acaba de decir, toda la tecnología, etcétera. Pero por otro lado, cuando vas a los organismos reguladores, te dicen, no, eso es transporte, o esto es así, ¿sabes qué? Usa las leyes que ya están. Entonces es una cachetada al emprendedor, porque por un lado le dices, yo te ayudo a que crezcas, pero por otro lado dicen, no, lo que tú quieres hacer ya está hecho, entonces haz lo que hacen otros. Entonces, oye, ¿cuál es la innovación? ¿Cuál es el innovador? ¿No? Y justamente ahí podemos explicar cómo vamos de regulación a la fecha, ¿no? Y no sé, Javier, si quieres comentar la analogía o primero veamos qué cosa tenemos de regulación. Primero veamos un poquito el panorama general, ¿no? Primero quería hacer justamente un paréntesis a lo que señalaba Fernando, y es reconocer también que las limitaciones que tiene las iniciativas y el Internet en provincia, ¿no? Tanto Fernando como yo somos de provincia, y claro, Fernando dice, ¿quién pide por ahora un taxi por teléfono, no? Yo llego a Cusco y no tengo ningún aplicativo de economía colaborativa y tengo que pedir mi taxi por, por teléfono todavía, ¿no? Allá sí, y eso es un gran reto que hay que mencionar de la economía colaborativa, ¿no? En principio, la economía colaborativa surge y se determina en las capitales de país, no necesariamente en provincias. Y ojo, el Perú no es la excepción. Cuando estuve por Europa antes de la pandemia, sucedía lo mismo. Yo podía pedir un Uber en Roma, ¿no? Pero en Nápoles no se puede pedir un Uber, no sé, pues en Padua no se puede pedir un Uber. En realidad, claro, en principio es por el temor que bien nos señalaba Fernando, de que la regulación vaya a limitar un fenómeno que se extienda y se extienda. Sobre todo porque los gremios tradicionales, más en Europa que aquí, tienen una consolidación muy fuerte y se agrupan, como sucedió y como sucede en España, por ejemplo. El gremio taxista es muy fuerte y se opone de manera muy confrontacional al fenómeno de la economía colaborativa. Y ahí es donde surgen los problemas que ya se han comentado varios días atrás en el foro de gobernanza, en donde se señala que el principal problema de las nuevas tecnologías y regulación es que el Estado no se preocupa por conocer el fenómeno antes de regularlo. Y es lo que ha dicho Fernando. El fenómeno tiene que conocerse, tiene que saberse, ¿no? Y también esto lo vemos muy discutido en Internet, ¿no? Todo el mundo se queja de la seguridad en Uber, el problema de Cabify y que roban, se cometen delitos, pero también se han puesto a pensar en que esos delitos y todo puede surgir también al chofer. El chofer también puede ver robado su unidad de trabajo, el auto con el que trabaja. ¿Qué sucede cuando un usuario solicita, bueno, un usuario malintencionado solicita con un perfil falso, etcétera, un transporte y este transporte es intervenido por una banda de criminales y le roban el auto? Esos casos también existen. Entonces, es un tema, como dice Fernando y como el propio nombre del fenómeno indica, entre pares, ¿no? Pero también nuevamente quería compartirles una diapositiva específica para ver este tema del impacto de las nuevas tecnologías, que a mí me gusta verlo desde el punto de vista de la academia, ¿no? Fernando es un poco más desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista de la academia me gusta verlo haciendo mención, ¿no? a un paper académico del análisis económico del derecho, que ha sido dado por el señor que tenemos al frente, que se llama Guido Calabresi, ¿no? ¿Y por qué hay una catedral? ¿Por qué está la catedral de Florencia ahí? Porque él habla precisamente de el derecho regulado como una catedral. Y junto a Douglas Melamed, que es un coautor de este artículo que se llama Un vistazo a la catedral, nos da unas reglas específicas para poder ver el tema de la regulación. Y esto ayuda mucho a ver el choque justamente de las nuevas tecnologías con lo que sucede con el derecho, ¿no? Vamos, en realidad esto se explica de arriba para abajo, ¿no? Regla 1, 2, 3, 4 y 5, 6, pero en realidad
sucede a la inversa, ¿no? Como nos decía Fernando, efectivamente, lo primero que sucede con los gremios tradicionales es oponerse. Entonces, lo que buscan a través del lobby en el legislador es que se impida, ¿no? Es buscar una regla 6 de las que tenemos en el esquema que nos dan estos dos académicos, ¿no? Buscar una regla 6 que prohíba la nueva tecnología. Lo hemos visto no solamente con la economía colaborativa, sino también con el VHS. Cuando salió el VHS, el Betamax incluso antes, ha habido casos en los cuales se ha perseguido, ¿no?, al legislador para que lo prohíba, diciendo que va a haber infracciones, que esto es ilegal, etcétera, ¿no? Esa es la primera postura, buscando una regla 6. Luego pasamos a la que tenemos en la actualidad, ¿no? Y la que está sufriendo ahorita el fenómeno nuevo, el modelo económico del sharing economy, que como dice Fernando, ya no es tan nuevo a nivel usuario, pero para el derecho sí. ¿Por qué? Porque justamente nuestras instituciones, tanto de decisión jurisdiccional como el legislador, no lo comprenden y sigue siendo algo nuevo, no les entra en la cabeza cómo es las características, cómo funciona esta tecnología, este modelo de negocio, ¿no?, que usa Internet y geolocalización. Entonces, lo que buscan, luego de haber perdido la batalla del que salga una ley que prohíba la economía colaborativa, es pelear en tribunales, en cortes, ¿no?, para que se prohíba, no se prohíba, sino se limite o se sancione de que estas tecnologías deben responder por el daño que se le hace a la industria tradicional, ¿no? Van con diferentes banderas, ¿no? Infracción al cumplimiento de la normativa del sector, por ejemplo, en el caso de los transportes, ahí el sector de taxis dice, yo cumplo con todo lo que dice la ordenanza municipal, que tengo que tener licencia, stickers, etcétera. Ya, ¿y por qué los que hacen economía colaborativa como Uber, Cabify, etcétera, no lo tienen que sacar, ¿no? Y ahí es donde entra a tallar el caso importante que nos mencionaba Fernando de Uber, ¿no?, recientemente. Y luego de eso surge las reglas de propiedad. Se persigue una regla 2 en vez de la regla 4 que mencionaba, en donde ya hay resignación, ¿no? Resignación por parte del gremio tradicional, y lo que sucede es algo muy beneficioso para el consumidor, que el sector tradicional evoluciona y crea su propio aplicativo, crea su propia manera de equiparar esos beneficios que trae la nueva tecnología, ¿no? Ha surgido, por ejemplo, con Satelital. Satelital, en el bloque de resoluciones que tiene el Indecopi de competencia desleal de oficio que se sacaron, para ver si se estaba cometiendo alguna vulneración a este deber de cumplir con los requisitos, se observó ahí que Satelital, que siempre funcionó, por ejemplo, por teléfono, ya había sacado un aplicativo. Ese es el camino, ¿no? La regla 2 es lo más beneficioso para el consumidor. Eso es lo que nos ayudaría en sí, ¿no? De parte de consumidor, como señalaba Fernando, hay una resolución que, desde mi punto de vista muy equivocada, equiparó sin estudio del caso, sin haber repasado justamente lo que estamos haciendo aquí en este foro, las características, y dijo el servicio que hace, no me acuerdo si fue Easy, que existía en ese momento, o Cabify o una de ellas, pero el servicio que hacen es taxi. Así de sencillo lo dijo. Creo que fue una resolución de conflicto de competencia. Y la verdad es que eso está pésimo desde el punto de vista técnico, porque no se había hecho un análisis. Como dijo Fernando, no había la mención a economía colaborativa, cosa que sí ha pasado ahora con la Sala de Defensa de la Competencia en el caso Uber en segunda instancia, ¿no? Pero estos choques, y en el Indecopi actualmente tenemos una resolución sacada por competencia desleal, en donde se habla ya técnicamente y se saluda, ¿no? Nosotros los académicos saludamos que hayan hecho esa mención y esa revisión del tema desde un punto de vista técnico, pero también tenemos esa resolución de consumidor que está también ahí vigente como parámetro anterior, ¿no? No es un precedente ni nada, pero están ahí. Entonces, el propio Indecopi tiene dos criterios de contradicción y no sabemos cómo va a evolucionar este tema en consumidor. Esperemos que se nutra de la resolución de competencia para verlo, ¿no? Y claro, dentro de estas reglas que hemos explicado, justamente Fernando nos va a explicar su analogía, porque es de él, no debo decir que es mía para nada, es su analogía muy interesante del cubo. Y es una analogía que nos permite ver cómo la legislación puede quedar desfasada ante fenómenos que surgen en la realidad, ¿no? Fernando, todo tuyo. Gracias, Javier. No, efectivamente, y antes de ir con esto, tú has mencionado algo importantísimo, ¿no? Justamente cómo
esto lo mira el regulador, lo ha venido mirando, y el tema del acceso, ¿no? El tema del acceso y el propio conocimiento del consumidor. Yo creo que si seguimos hablando del tema de transporte, claro, el pasajero hoy día le queda perfectamente claro cómo funciona el asunto, qué cosa puede reclamar, a quién puede reclamar y quién le presta el servicio. Pero has mencionado algo muy importante que hasta ahora la fecha se ha dejado de lado, que es el caso del conductor. El conductor es un usuario de la plataforma digital de economía colaborativa. Tiene la misma calidad de usuario que el pasajero. Es lo mismo, es el mismo consumidor, que la plataforma tiene intermedio entre los dos. Y el conductor también consume servicios de la plataforma y consume el servicio. Entonces, lo que le pueda pasar al conductor también, digamos, en la medida en que haya principio de causalidad y la plataforma sea responsable, pues lo será. El caso del robo, el accidente, etcétera, desde luego, son robos, accidentes cometidos por un tercero, pero ese tema todavía como que recién está entrando a los temas de discusión en materia de consumo. No se habían visto porque el conductor también sigue pensando que trabaja para una empresa, muchas veces no es antiguo, es un poco reciente, ¿no? Yo quería precisar eso, porque esa va a ser la siguiente discusión que vamos a tener que ver. Hemos visto la discusión del pasajero ahorita, y Indecopi lo ha venido viendo los últimos 7 años. Hay cantidad de resoluciones contra estas plataformas que sancionan bien o mal, ahí están, ¿no? Entonces no hay un tema de desprotección. Pero bueno, dicho eso, el tema de la analogía de bloques es justamente lo siguiente. Vemos que con los ejemplos que hemos puesto, por ejemplo, de Airbnb, de Globo y de transportes, vemos que el Estado, el gobierno, el legislador, el regulador se preocupa, dice, oye, esto es nuevo, algo está pasando, la gente consume esto, la gente se queja, la gente reclama, hay problemas, hay robos, ¿no? Paréntesis, todos los intentos regulatorios han surgido después de casos mediáticos, que un conductor golpeó a una pasajera, que un accidente, que un atropello, etcétera, y ahí surge, ¿no? El legislador peruano actuó en base a lo que ocurre en el mercado como mediático, ¿no? Y ahí tenemos el problema. Sí, como Javier lo mencionaba, tenemos un nuevo modelo de negocio, en este caso puntual, basado en economías colaborativas, que genera, a través del uso de tecnologías, nuevas formas de interacción en el mercado. O sea, tenemos nuevos actores del mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace este nuevo actor en el mercado? Imaginémonos una empresa transnacional o un inversionista o un peruano dice, oye, se me ha ocurrido este genial modelo de negocio de interconectar la oferta de transporte con la demanda de transporte. Y lo voy a hacer a través de una plataforma digital con un aplicativo. Esa es su idea de negocio. Ok, si tú llegas al país y te vas al ordenamiento jurídico, vas a decir, ¿qué necesito? No soy transporte, en consecuencia no necesito un título habilitante, no soy una empresa común y corriente, me tengo que construir como sea, quizás no. Entonces empiezas a buscar, a navegar en el ordenamiento jurídico para ver qué te corresponde o qué tienes que hacer y te das cuenta que no hay nada que se refiere a ti. Entonces, por máxima del derecho privado, si no está prohibido, puedes hacer, ¿no? Lo haces. Y ahí es donde viene el regulador, te dice, no, un momentito, o sea, tú estás acá haciendo lo que te da la gana. No, te voy a regular. Y ahí está el problema, y justamente para eso, ¿cómo debe regular el regulador o el legislador, si es que fuese el caso? Cómo lo hace y cuáles son sus errores, los vamos a explicar con la analogía del cubo de bloques, y para eso es así de sencillo. Se llama analogía del cubo de bloques porque literalmente es la analogía del cubo de bloques. Todos ustedes han jugado con esto de niños, o sus hijos juegan con esto. Este es un cubo de bloques común y corriente con el que tienen sus hijos, ¿ya? Pero vamos a hacer abstracción un poquito del juguete y vamos a enfocarnos en esto. Señores, a ver, imaginemos por un momento que el ordenamiento jurídico y la sociedad de un país como el nuestro es el cubo tal cual, ¿de acuerdo? Y los agujeros del cubo son las regulaciones o las normas sectoriales o las normas legales que existen para cada tipo de modelo de negocio. Por ejemplo, si yo quiero poner un modelo de negocio de hotel, quiero poner un servicio de hospedaje, un hotel en el Perú, voy a ir al marco regulatorio peruano y voy a decir, a ver, ¿qué cosa tengo que hacer para tener hotel? Necesito un permiso del MINCETUR, necesito un permiso de la municipalidad. Ah, pues aquí está, este es el modelo del hotel. Entonces, mi modelo de negocio, mi idea de negocio, mi empresa, calza perfectamente en algo que ya está regulado. Entonces, voy a calzar exacto, ¿de acuerdo? Y eso se puede extrapolar a modelos, no sé, quiero poner una panadería, quiero poner una empresa de venta de autos, quiero poner lo que sea, todo ya tiene hoy día nuestro ordenamiento jurídico, todos estos modelos convencionales de negocio tienen pues un huequito que es la regulación sectorial que se ha ido dando a lo largo de los años y es como, digamos, el mercado se movía hasta hace poco, ¿no? Si tú quieres competir en el mundo de los hoteles, bueno, ya están las cosas, ya están las reglas, entonces simplemente las reglas legales ya están y compites por tu propia eficiencia en cuanto a la oferta que pueda haber en el mercado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo que estamos conversando?
¿Qué pasa si viene este inversionista, viene este emprendedor con su modelo de negocio de plataforma digital de intermediación y dice, yo tengo este modelo de negocio que es en base sharing economy, que utiliza el Internet, que utiliza el concepto de proveedor consumidor, que utiliza la maximización de activos, o sea, toda una idea súper loca, va al ordenamiento jurídico peruano y no encuentra, pues obviamente no va a encajar en ningún lado, ¿no? Digamos que este es su modelo de negocio, ¿de acuerdo? Ya no es un cubito sencillo, sino es algo mucho más complejo, intrincado, con muchas más aristas. Obviamente esto no va a entrar en ningún lado, no hay forma de que ingrese a algún lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es justamente el problema. ¿Qué es lo que hace el regulador? El regulador dice, a ver, tengo que colocar esto en algún lado porque el regulador piensa en regular, ¿no? Es una mala práctica de todo lo que tiene un problema, hay que regularlo, no es la forma adecuada de acercarse al mercado. El mercado, como lo hemos visto los últimos 7 años, desde 2013 hasta 2020, ha funcionado y viene funcionando bien, sin regulación. Hoy día no tenemos regulación de plataformas digitales ni de servicios de aplicativos solicitud de transporte, a pesar de varios intentos, pero viene funcionando, ¿de acuerdo? Pero en nuestro modelo, digamos que el regulador tenga pues que hacer esto, como el Congreso lo ha tratado de hacer ya 5 o 6 veces, y tiene estas opciones. La primera es, ok, lo que voy a hacer es, voy a irme a lo más cercano que se parece a tu modelo de negocio. Por ejemplo, empresas de transporte, que digamos que es este cuadradito. Estas son las empresas de transporte. Entonces, tú que tienes tu plataforma de intermediación, lo que tienes que hacer es encajar aquí. Porque yo creo que tú eres empresa de transporte, simplemente que lo haces diferente. Entonces, ¿qué es lo que me va a obligar a mí, que tengo mi modelo de negocio totalmente disruptivo, a que yo encaje en este cuadradito? Entonces, no voy a entrar, pues. Entonces, ahí se generan 2 opciones. La primera, que se fuerce que mi modelo de negocio encaje en este cuadrado, o sea, soy un círculo medio extraño. Si para que yo encaje en este cuadrado, lo que va a pasar es lo siguiente, que yo le tenga que cortar partes a mi modelo de negocio, quitarles eficiencias, quitarle características, para volverme un cuadrado y poder calzar en la actividad de transporte, ¿de acuerdo? Pero ¿qué genero con esto? Que todas las eficiencias logradas con este modelo de negocio se desvanezcan justamente por la obligación del regulador de malentender mi modelo y tratar de equipararme a una empresa de transporte, que es justamente lo que decía Javier, que hizo la Comisión de Protección del Consumidor en una contienda de competencia. Dijo sin más, oye, tú eres empresa de transporte porque creo que eres empresa de transporte, me parece que eres empresa de transporte, y con eso se tiró abajo todas las eficiencias logradas. Entonces, esa es una opción de cercenar el negocio del innovador, del modelo de negocio nuevo, y tratar de hacerlo calzar en alguno de los aspectos ya regulados en ordenamiento jurídico. Alternativa 2 que tiene el regulador es forzar el modelo de negocio nuevo en algo que se le parezca, pero sin cercenarlo, tratar de hacerlo encajar. Entonces, ¿qué vas a generar con esto? Si yo trato de forzar esta pieza, por lo que más se le acerque, uno, o rompo la pieza o voy a romper el cubo, ¿de acuerdo? Y cuando rompo el cubo, ¿qué pasa? Voy a destruir el ordenamiento jurídico peruano y la sociedad. ¿Y qué pasa con eso? Porque vas a tener leyes contrapuestas, leyes opuestas que trataron de regular una cosa que ya está regulada. Por ejemplo, los proyectos de ley de regulación de taxi por aplicativo no consideraban Reglamento Nacional de Transporte, no consideraban normas de competencia, no consideraban normas de iniciativa privada, no consideraban nada. Entonces tenías una ley que iba a ser prontamente aprobada por el Congreso que destruye el ordenamiento jurídico porque lo deshace. Entonces, la alternativa de forzar esto en el cubo te puede llevar a destruir el cubo. ¿Cuál debe ser la opción correcta y lo que debe hacer un regulador si es que se enfrenta al problema de regular, la necesidad de regular nuevos modelos de negocio? Después vamos a hacer un comentario sobre eso. Lo que debe hacer es tratar de generar pues un espacio que sea ad hoc al modelo de negocio, ¿no? A la generalidad del modelo de negocio. Por ejemplo, en el país no tenemos una norma como en España, la sociedad de la información, quizás pronto sea necesaria o quizás ajustar las existentes, pero crearnos y donde el derecho se subordine a la innovación y no al revés. La innovación no se puede subordinar al derecho, señores. Parece muchas veces que el legislador o el regulador olvida que el derecho no es estático. El derecho no es estático y nunca lo va a ser. El derecho siempre cambia como cambia la sociedad. Entonces, yo creo que esa es la premisa de la que se debe partir y justamente la analogía del cubo de bloques te dice eso, ¿no? Oye, si tú tratas de hacer encajar las cosas en las cosas que ya existen, por ejemplo, yo que soy Uber, me tratas, tú, gobierno peruano, tú, regulador, me dices que soy empresa de transporte, para que calce en tu regulación de transporte, se perdieron las eficiencias y destruiste la innovación, y finalmente, ¿qué va a pasar? No vamos a tener innovación en el país. Y eso se puede ejemplificar no solo en transporte, en InsurTech, en FinTech, en un montón de actividades que estamos viendo cada vez
Por ejemplo, ya pasó algo parecido, pero a nivel de privados, con estas plataformas de cambio de divisa por aplicativo, por plataforma, que son geniales, que le solucionan la vida a todo el mundo, que evitan que los comunistas estén en la calle, que se genere seguridad, están ahí. ¿Quién los atacó? La SBS los permitió. La SBS con buen criterio dijo, hagamos un sandbox y vamos a ver, funciona, y después como funciones, yo recojo la experiencia y regulo recién, lo cual es genial. La SBS está justamente haciendo lo que decimos en la analogía de bloques. Entiende, considera, ve, esto es nuevo, no es igual a lo que yo había, voy a hacer regulación ad hoc. Si es que fuese la necesidad. Y ahí es donde quería hacer el comentario, y Javier me imagino que también lo va a hacer. Si tenemos esta lógica para regular cosas nuevas, la regla no es necesariamente regular. La regla nunca es regular, o sea, veamos, las cosas funcionan, y justamente el ejemplo de transporte es interesante, ¿no? Si uno se pone a pensar en frío, en blanco y negro, vemos que esto está desde el 2012, estamos 2020, terminando 2020, ok, las cosas están funcionando, hay problemas respecto de Uber, hay problemas respecto de Cabify, hay respecto de problemas de Bit, las cosas funcionan. ¿Hay reclamos de consumidores? Sí, sí los hay. ¿Son atendidos? Sí, por supuesto. El Indecopi tiene ingentes resoluciones en donde si la plataforma, por ejemplo, Uber Easy, te cobró pues en dólares o hizo la orden de pago en dólares cuando es en soles, es responsable porque es parte del ofrecimiento. Si se olvidó de actualizar el dato de un conductor en el aplicativo, es responsable porque es parte de su ofrecimiento directo. Entonces, hay causalidad. Pero si hubo un accidente de tránsito y lamentablemente hay un herido, no puede ser responsable de la plataforma, pues será responsable el conductor o el tercero que ocasiona el accidente de tránsito. Entonces, eso es causalidad pura y dura, y existe, no existe hace 7 años, existe hace 10, 15, 20, 50, vamos a regresar hasta los códigos civiles anteriores, siempre ha existido. Entonces, no hay necesidad tampoco de regular las cosas que ya están regulando y funcionan. A la fecha, las plataformas están perfectamente reguladas, por así decirlo. Hay algunos esquemitas que van surgiendo en el camino, por ejemplo, la teoría de los derechos laborales para los conductores, que es otra locura que se analizará en su momento, quizás tengamos en otra oportunidad espacio de conversar de ese otro gran aspecto de cómo se pretenden regular los supuestos derechos laborales de las personas que participan en plataformas digitales, que sin más el Congreso les ha llamado trabajadores digitales, que no puede estar más alejado de la realidad de lo que son. Uno no es trabajador digital porque supuestamente trabaja por una plataforma digital. Pero bueno, así absurdos son nuestros proyectos, pero el tema es ese, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje es, si queremos regular, y hay la necesidad, y ojo, es importantísimo distinguir si es que existe la necesidad de regular, porque en principio no existe, ya las cosas están, el Código de Protección y Defensa del Consumidor ya tiene todas las herramientas para poder fiscalizar adecuadamente y sancionar a las plataformas en aquello que les sea responsable por teoría de causalidad. No necesitamos más, quizás necesitemos un marco, se me ocurre, general de plataformas digitales o de empresas de intermediación, pero de ese tipo. No podemos tener leyes específicas de transporte, de hospedaje, de delivery, etcétera, porque vamos a tener pues una enciclopedia de leyes que regulan cada uno de los modelos de negocio basados en economías colaborativas, donde quizás deberíamos ver la parte general y después recién entrar a los detallitos, ¿no? No sé, Javier, te doy el pase si quieres hacer algunos comentarios. Sí, justamente para complementar y ya ir cerrando porque nos va a ganar el tiempo para dar un espacio a las preguntas, quería comentar justamente este tema de las posibilidades de la regulación, ¿no? Y primero comentar que cuando hablamos de regulación no solamente debemos pensar, ojo, en lo que va a decir el Congreso o el Ejecutivo a través de un decreto legislativo, que es algo que ya se está haciendo mucho en los últimos tiempos, sino también en lo que resuelven los jueces o en este caso el Indecopi, ¿no? Los organismos, ya sean reguladores o como por ejemplo el Indecopi que es fiscalizador, ¿no? Acerca de una determinada, ¿cómo decirlo? De una determinada nueva tecnología, porque esto es aplicable también a cualquier otra tecnología disruptiva o el modelo de negocio que surge a raíz de la tecnología disruptiva, que es en este caso el Internet y la geolocalización, ¿no? Tenemos varias opciones, como bien ha dicho Fernando, ¿no? Una de las más comunes es la autorregulación, es decir, como no existe norma, utilizamos la libertad contractual y la libertad de contratación para nosotros generarnos nuestras propias regulaciones, ¿no? Entre las partes, a través de contratos, directivas que podemos tener nosotros mismos para con los usuarios que van a usar nuestra plataforma, ¿no? Ese es el punto de vista de las plataformas.
También está dejar en desregulación, pero esto ya es un supuesto prácticamente imposible, porque como ha dicho Fernando, efectivamente, no está completamente desregulado nunca una actividad, porque los problemas que surjan entre el aplicativo y un tipo de usuario van a estar regulados, van a ser sancionados por el INDECOPI y van a tener su propia sanción, como bien dice, cuando hay causalidad, ¿no? Pero, ¿dónde están los problemas? En el entendimiento efectivo de que un usuario, sea chofer o en el caso de transporte, ¿no? O sea pasajero, se queje del aplicativo por algo que no está en la esfera de control de este aplicativo, desde la empresa detrás de un aplicativo, ¿no? Por ejemplo, si ocurre un robo, un delito, etcétera, en un servicio de transporte, se tendrá que ir en contra de la persona efectiva que, como vimos en el esquema anterior, ¿no? Va a hacer la prestación específica, ¿no? Y esto implica justamente comprender que la regulación ya existente sirve para solucionar esos problemas, ¿no? Distinto será el caso, como decía Fernando, en el caso de que se cobre mal, en el caso de que el sistema de reputación, que es una de las ventajas que tiene en temas de información estos aplicativos de la economía colaborativa, fallen. Si fallan, obviamente va a tener que existir pues ahí una responsabilidad de la empresa, pero no por algo que no es, ¿no? Y ojo, incluso en la regulación, como bien nos decía Fernando, existen dos posibilidades, ¿no? La sobreregulación, que implica que teniendo un fenómeno de la economía colaborativa que es muy distinto a lo que va a entrar normalmente en la caja, ¿no? Se haga una regulación o rompiendo la caja, como bien señaló, o rompiendo el modelo, ¿no? Y tenemos finalmente la adecuada regulación, que es el supuesto que todos quisiéramos, que es un legislador y un órgano resolutivo, sea jurisdiccional o sea administrativo, que comprenda el fenómeno y efectivamente logre hacer ingresar estos nuevos fenómenos en la caja, ¿no? Tenemos que tomar en consideración, habiendo visto la caja que nos ha mostrado Fernando, que los fenómenos en Internet, dígase contratación en Internet, u otros fenómenos que hablan de Internet específico, es una cosa así, es una cosa que podría calzar no en una figura tradicional, en el cuadrado que hemos visto, pero es más grande, entonces no va a entrar jamás, ¿no? Y la economía colaborativa ya es una cosa espectacularmente distinta, como esta figura de aquí, que jamás va a entrar en una de las partes de la, perdón, de la caja, ¿no? O sea, un fenómeno con tanta complejidad como la economía colaborativa no va a entrar nunca en la figura de un cuadrado, un triángulo, ¿no? De la caja. Esto también va por muchos temas. Ojo, no solamente pensemos en consumidor, como hemos mencionado tanto Fernando como yo, sino también en temas de tributación o de forma societaria que va a tener la empresa, o si hay una obligación, y esto es muy importante, si hay una obligación de la empresa, por ejemplo, Uber, que está en Países Bajos, me parece ubicada, tiene la obligación de constituirse aquí, ¿no? O, no sé, pensemos en otra que ya no es economía colaborativa, sino Google. ¿Es necesario que tenga una sede en Perú? En realidad no lo hacen y el modelo es así. Los reclamos tendrían que hacerse pues a las extranjeras y eso da para mucho que hablar. El tema laboral también. Y efectivamente lo único que se solicita aquí a las autoridades en general es tomen en consideración el fenómeno, estudienlo previamente a emitir regulación, sea una ley o sea un caso, ¿no? Yo coincido con Fernando en el sentido de que sería mucho mejor, porque es algo de lo cual adolece nuestro ordenamiento jurídico, la gran cantidad de normas específicas que hay, ¿no? Y efectivamente hay intentos de regulación, de opacación, bueno, hay que decirlo, de opacar estas nuevas tecnologías a través de regulación en normas sectoriales pequeñitas, como por ejemplo, como mencionó Fernando, el tema de Airbnb, que es alojamiento de espacios ociosos, ¿no? Maximización de utilidad de estos bienes, se trató de bloquear a través de una norma que decía, ojo, una vez que en un sector determinado geográfico tengamos la suficiente, se ocupen todos los establecimientos tradicionales de hostal, los de hospedaje, y adicionalmente creo que decía las universidades usadas como hospedaje para una cosa determinada, ahí, cuando ya todo el sector tradicional esté copado, ahí recién puedes hacer Airbnb. Eso es una cosa espectacularmente inconstitucional, ilegal, completo, porque la iniciativa privada en principio está siendo vulnerada. No se entiende el negocio, no se entiende porque no se trata de algo que tiene que ser
completamente al final cuando ya el sector tradicional está garantizado, sino es una nueva iniciativa y que trae muchas ventajas, porque las ventajas, como hemos mencionado en este foro, son muchísimas, ¿no? Geolocalización, rastreo GPS en los transportes, información correcta antes de captar el servicio, de cómo son las habitaciones, de cómo es el lugar. Incluso el propio hospedador en estos casos te da ventajas, te dice cómo ir, dónde ir, a qué sitios ir, qué parte es gratis, qué parte no es gratis. O sea, existen muchas, muchas ventajas, ¿no? Entonces, eso como reflexión final de mi parte es la importancia de entender primero el fenómeno y luego, si es que hay necesidad, y solo si hay necesidad, regular el fenómeno, porque ir más allá y regular sin entender nos causa muchos problemas, no solo a los consumidores, sino también a los propios, gerentes y gerencias legales de estas empresas que lo único que buscan hacer, claro, es lucrar, porque es una iniciativa privada y el sector privado, pero en el camino nos dan muchas ventajas a los consumidores, como por ejemplo rastrear viajes o tener información a la mano, ¿no? Entonces, eso sería de mi parte. No sé si Fernando quieres concluir con algo más. Sí, simplemente de forma de conclusión, algo que mencionaste también, ¿no? Que es el tema de la cultura de la regulación, a modo de autorregulación, porque si estos modelos de negocio han funcionado tan bien, es justamente porque tienen un fiscalizador en tiempo real, que es el propio pasajero o el propio conductor, en el caso de transporte, ¿no? Si un conductor tiene en muchas de las plataformas que existen en este país menos de 4 estrellas, se autoelimina de la plataforma por el ranking que le dan los propios pasajeros. Entonces, eso es genial porque eso genera un incentivo positivo de que el conductor cada vez se esfuerce. Y nadie va a mentir aquí que cuando nos subimos a un transporte privado o un taxi, hoy día en 2020, la situación es completamente distinta a lo que era en 2012, que venía en Station Wagon blanca, destartalada, con un chofer mal vestido, carro sucio. Hoy día te vienen carros completamente nuevos o de 3 años máximo, pero esto, porque lo dice la ley, no, para nada. Lo dice justamente las propias normas internas o las normas comunitarias de cada una de las plataformas. Los conductores tienen incentivos para ser mejores porque reciben más viajes. Entonces, para ellos es genial. Y los pasajeros también tienen incentivos para portarse bien, porque el conductor también puede reportar negativamente al pasajero y ese pasajero, si es un mal pasajero, se autoelimina la aplicación y simplemente vas a querer entrar un día a tu aplicación y vas a ver que no estás baneado por haber cometido un acto de conducta contrario a normas comunitarias. Y eso es autorregulación y funciona, y viene funcionando, y todos estamos felices, y no es nuevo de los aplicativos de transporte, sino que lo hemos visto hace años. Yo subo una foto a Facebook, por ejemplo, de un desnudo, van a bloquear, y está bien, son normas comunitarias que se respetan. Eso es autorregulación, y eso es algo que hasta la fecha tampoco ha sido considerado por regulador cuando se considera que esto simplemente es tierra de nadie. No, señores, no es tierra de nadie. Esto funciona y muy bien, es el propio mercado que lo ha estado haciendo y no hay que dejar de vista esta regulación. Termino con eso, quizás, Carlos, no, creo que si es que hubiesen preguntas, podemos empezar con eso. Claro, de verdad les agradezco, Fernando y Javier. Han sido exposiciones muy interesantes. Me encantó la analogía esta con el cubo. Creo que se presta mucho para explicar este asunto de cómo no se entienden las tecnologías. Hay preguntas, entonces les voy a dar lectura y los dejo a ustedes para que se las repartan, las contesten cada uno o elijan cuáles quieren contestar. Hay 3 preguntas, entonces las voy a leer a continuación. La primera es, ¿cómo podemos estar seguros los ciudadanos de las aplicaciones, ya que han existido casos en los que las personas que las utilizan han sido víctimas de la delincuencia o estafas, etcétera? Entonces, ¿qué se podría hacer para fomentar su seguridad? La segunda pregunta es, ¿qué opinan de los impuestos que SUNAT quiere poner a Netflix? Esto afecta más a los consumidores, ¿verdad? Porque entiendo que el costo finalmente se traslada a ellos. Y la última pregunta es, ¿qué piensan del decreto supremo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en 2019 permitió que se bloquearan aplicaciones, en este caso las de taxi en moto? ¿Ustedes creen que esto podría ocurrir también con las aplicaciones de taxi? Y con eso les dejo y les devuelvo el micrófono para que ustedes puedan contestar. Bueno, primero creo que la pregunta de tributario la podemos contestar de manera general, pero ni Fernando ni yo somos especialistas en ello, pero sí sabemos que se puede trasladar el impuesto, ¿no? Empiezo yo contestando mejor la primera pregunta acerca de la seguridad, ¿ya? Lo que sucede es que también de parte de nosotros, la ciudadanía y en general, está entender que estos modelos de negocio lo único que hacen
es garantizarnos cierto nivel de seguridad, ¿no? Es un mito, y debo decirlo claramente, que estos aplicativos nos den una seguridad al 100%. Eso no es verdad. Ningún aplicativo, ninguna empresa nos va a dar el 100% de seguridad. Siempre vamos a estar expuestos. No es posible, y esto sí lo digo sin temor a equivocarme, no es posible que a través de una ley o una decisión jurisprudencial o de un órgano administrativo vayamos a tener la solución a la seguridad ciudadana al 100%. Siempre va a haber un margen en el cual vamos a poder ser víctimas de un delito o de algún tema, ¿no? Ahora bien, esto, por los aplicativos, por las empresas de aplicativos, ellos deciden efectivamente qué nivel de seguridad nos van a otorgar. Porque la autorregulación implica también que yo te garantizo ciertas medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, uno es solicitar y pedir los permisos, perdón, los datos del chofer conductor, hablando de los de transportes de pasajeros. Al momento en que tú solicitas un viaje, te dan la identificación, te dan la fotografía, te dicen el sistema reputacional, cuánta calificación tiene, si tiene un auto de qué tipo, la placa, etcétera. Esas son medidas de seguridad. No serán medidas de seguridad al 100% como tener a Superman al costado en el viaje, ¿no? Que eso sí sería un 100%, aunque después de ver la serie de Boys ya no estoy tan seguro. Pero o sea, no nos van a dar la seguridad al 100%. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno para ello? Yo diría, sinceramente, reforzar las instituciones o los mecanismos, procedimientos regulares para ir en contra de estos delitos. ¿Por qué? Porque quien va a responder finalmente, como lo habíamos dicho ya en la exposición, no es la empresa que hace la interconexión entre oferta y demanda. Quien tiene que responder es el delincuente, que efectivamente o puede ser un usuario chofer o un usuario pasajero, como hemos dicho también, que finalmente tiene que responder por las vías adecuadas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que se tiene que hacer para responder para la seguridad es simplemente dar todo lo que se pueda de seguridad desde la parte del aplicativo, como por ejemplo información y data. Eso sí, obviamente si alguien miente, ahí va a tener responsabilidad no tanto penal, sino un poco civil, o sea, responsabilidad civil por no haber tomado las medidas, incluso el aplicativo, pero, ojo, esto va a depender de si el aplicativo te lo ofrece o no, porque cuando tú contratas ese servicio, tú sabes lo que te está ofreciendo, ¿no? Entonces, el Estado lo que podría hacer es reforzar, por ejemplo, en fiscalías, reforzar al INDECOPI, etcétera, reforzar el tema de la celeridad de los juicios regulares para que tú puedas acceder a justicia regular en caso de delitos e ilícitos civiles, ¿no? Eso es lo que sucedería de mi parte. Fernando, no sé si quieras complementar esa pregunta. Sí, sí, claro que sí. Respecto a la pregunta número 1, es importante, y aprovecho para contarles una anécdota, que justamente esta pregunta de la seguridad la hizo el presidente de la Comisión de Transportes en el año 2018 en el Congreso disuelto, cuando se pretendió regular a los aplicativos de transporte. Dijo, oye, pero ustedes, ¿cómo garantizan la seguridad? Supuestamente ustedes venden seguridad, igual hay robos, igual hay accidentes, igual han robado a una señora. Entonces, la respuesta es la siguiente, señores. La seguridad se ve en contraste ¿a qué? A lo que tenías antes. Tú tienes que verlo de esta forma. El aplicativo te ofrece seguridad, sí, desde luego, pero ¿respecto de qué? Si tú en el 2012, 2011 tomabas un taxi en la calle, no tenías la menor idea de quién era ese señor, si era el conductor, si era un carro robado, si era un delincuente, a dónde iba, no sabías la placa, probablemente estaba despintada. Entonces, tu nivel de seguridad era muchísimo más bajo. Si te asaltaba el conductor o te asaltaba un grupo de personas en coluts con el conductor, no tenías idea de qué pasaba. Sin embargo, ¿qué pasa con los aplicativos? Tú sabes perfectamente, porque el aplicativo maneja data y tiene trazabilidad del carro, de la licencia, de los documentos de conductor, de lo que ha pasado, de cuántos registros, cuánto tiempo tiene y dónde vive el conductor. Entonces, si ese señor te roba, tú puedes ir perfectamente con la plataforma y pedirle la información. Y lo digo que así ha sido los últimos 7 años, porque yo vengo patrocinando y asesorando a 2 de estas empresas de transporte, de aplicativos de transporte, los últimos 7, 8 años, y prácticamente por semana llegaban solicitudes de fiscalía pidiendo información del conductor por un robo denunciado por parte de un pasajero, o al revés. Y se brindaba la información justamente porque para eso está. Esa es justamente la parte de seguridad que tienes hoy día respecto a lo que tenías en el sistema de transporte de 2012. Entonces, la pregunta es, ¿te debes sentir seguro al tomar uno de estos servicios, ya sea de transporte o delivery o Airbnb? Sí, porque tienes información de trazabilidad atrás que te permite luego denunciar para perseguir el ilícito. Ojo, el ilícito siempre va a ser cometido por el tercero
ladrón, por el tercero delincuente, por el tercero que te va a agraviar. Nunca por la plataforma. La plataforma está ahí para ayudarte. Entonces, ese es el tema de seguridad versus inseguridad. Dos, no hay que olvidar que la inseguridad pues, no es problema del sector privado. Es un problema social que debe ser atendido por el gobierno. Y si el gobierno no lo atiende, el gobierno no le puede trasladar mediante leyes la responsabilidad de cuidarnos al privado, ¿no? Es un traslado de responsabilidad que no debe existir y no debe ser permitido. Y lo último es que no es verdad que con los aplicativos y las apps hay más robos, hay más accidentes. No, sencillamente que son más visibles. Porque si a mí, o no sé, pues un conductor me roba, yo voy a agarrar mi celular, voy a hacer un pantallazo de mi último viaje y lo voy a subir a mi Facebook y mira, me robó este señor por aquí, por allá. ¿Podía hacer eso en el 2012? Por supuesto que no. Entonces, justamente la información nos permite que se visibilice más lo que ya venía pasando en el mercado de transporte, los robos, etcétera, y eso también sumado a las redes sociales, al internet, a los medios, etcétera. Entonces, es todo un conjunto de cosas, pero en respuesta a la pregunta, sí, ¿nos debemos poder sentir seguros? Sí. ¿La ley los debe obligar a los aplicativos a otras cosas? No, porque ya te lo dan, o sea, la información está ahí, está el tema de protección de datos personales, que obliga a tener calidad de los datos personales, y etcétera. El Indecopi también, y cada aplicativo pues se esfuerza cada vez más justamente para tener más información del conductor y del pasajero justamente para poder solucionar este tipo de temitas. En el tema de los impuestos, si bien no somos tributaristas, como ha mencionado Javier, sí hay una respuesta aquí. Yo también he visto estos temas con algunos clientes, y la verdad es la siguiente, o sea, hoy por hoy ya tenemos normas tributarias que sí, desde hace mucho en realidad, que dicen, si hay un no domiciliado, por ejemplo, Netflix, Spotify, Uber, estos señores pues deberían tributar renta porque están obteniendo renta de fuente peruana. Entonces deberían hacer sus depósitos mensuales de pago a la renta, que no se hace. ¿Y por qué no se hace? Bueno, y eso es un problema de la SUNAT, las normas tributarias, de la modalidad o la fiscalización en lo que puedan hacer. Quizás cuando la persona no domiciliada no hace su pago de impuesto de renta, ¿a quién le deberían cobrar esa retención del impuesto de renta? A la persona que adquiere el servicio. Tendrían que cobrarnos a nosotros en tarjeta de crédito un cachito de los 3 soles o 10 soles que le pago a Uber o los 30 soles que les pago a Netflix. De esos 30 soles que me cobran en la tarjeta de crédito, la SUNAT debería, la ley lo dice, tener un sistema que es justamente lo que están tratando de hacer con estas normas, de que esos 30 soles que tú le pagas a Netflix, por ejemplo, la SUNAT se queda con, no sé, pues un 5 o 6% como a pago a cuenta el impuesto de renta y te lo cobra a ti, entonces tú solo pagas 27 y Netflix recibe 27 y ya esos 3 soles se van para el pago de impuesto de renta. Eso es un tema tributario. Obviamente no es así de sencillo, es mucho más complicado de lo que suena, pero quería detenerme en la última pregunta, que es el caso de Pickup, ¿no? El taxi en moto del MTC, este sonado caso del MTC, en el cual tuve la oportunidad de participar también en defensa de esta empresa, y fue una locura porque no siendo la primera vez, el gobierno peruano lo que hizo es, sin más, a través de una noticia que salió en el diario de Comercio, una nota periodística, dijo que se bloquee la plataforma digital del Internet peruano y ordeno a las empresas telecomunicaciones que bloqueen, bajo percibimiento de multa de 600 UITs, estos dominios, www.empresa.com, ¿de acuerdo? Y es una locura. ¿Y cuál fue la excusa del MTC con este decreto supremo del 2019? Es que están prestando un servicio legal. Y yo decía, un momentito, una parte del servicio quizás esté en duda que sea legal o ilegal, porque ellos están diciendo servicio de taxi moto. Les dicen, señores, yo no presto el servicio de taxi moto, yo presto un servicio de intermediación, soy una plataforma digital en donde una persona que tiene una moto quiere prestar, si yo quiero llevar en mi moto, quiero llevar a Javier de mi casa a la Católica, ¿puedo hacerlo? Por supuesto que puedo hacerlo, es la misma lógica de Uber. Si yo agarro mi carro y le digo, oye, Javier, estación en la Católica, te llevo a la Católica. Hagamos un carpooling o un car sharing, que es sharing economy puro y duro. Pero el MTC no lo entendió así y bloqueó a la plataforma justamente por haber malentendido el servicio que estaban prestando. Pero ¿cuál es lo grave aquí? Señores, mediante decreto supremo y en violación de la ley de neutralidad de red peruana, se bloqueó una plataforma digital del país, así sin más, sin ningún sustento, sin pasar por un juez. De hecho, nuestros amigos de Hiperderecho ahí presentaron una acción sumamente importante contra el MTC por haber justamente vulnerado los principios de neutralidad de red y porque no ha sido una decisión que haya pasado por un juez. Entonces, ese decreto supremo, desde nuestro punto de vista, fue totalmente vejatorio del principio de neutralidad de red y de los derechos fundamentales y libertad de empresa e iniciativa privada de este país, porque no solo bloquearon a la plataforma, sino a los DNS que están vinculados a Amazon y otros servicios, con lo cual, como tenemos IP dinámicas, te bloquea un montón de servicios. Y ojo, me estás bloqueando como plataforma digital. Yo puedo en mi plataforma digital, de esta empresa en particular, no solo prestar servicios de intermediación
para la moto, si no puedo prestar servicios de delivery, servicios de mensajería que están perfectamente permitidos y son lícitos, pero me bloqueaste todo sin preguntarme. Y les cuento una anécdota. El MTC bloqueó esto y jamás le tocó la puerta a la empresa para preguntarle qué cosa haces. Lo bloqueó solo por la nota periodística. Semanas después, a insistencia de la empresa, recién el MTC recibe a la empresa y se le puede explicar al MTC, yo en realidad hago esto. Y después de una negociación, de hecho, esto fue totalmente diplomático, sin acciones legales, el MTC entendió y retrocedió y desbloqueó a esta plataforma que hoy día funciona perfectamente. Entonces, fue un desliz del MTC, fue un acto mediático, fue justamente un ejemplo de cómo el regulador, en este caso el regulador sectorial, cometió un acto ilícito desde el punto de vista con mucha responsabilidad, inclusive penal, pero bueno, lo hemos dejado ahí por la vía diplomática, pero fue desde luego un decreto supremo nefasto en la historia del país, porque mañana podrían bloquearnos Amazon, mañana podrían bloquearnos Facebook, bajo una razón que se inventa un ministerio sin pasar por una decisión judicial y en vulneración del reglamento de neutralidad de red. Bueno, eso, y para cerrar, simplemente en el tema de Netflix, sí, contestando a la segunda parte de la pregunta, sí, efectivamente, los consumidores también podríamos ser perjudicados porque se nos trasladaría el costo de ese impuesto, ¿no? Ojalá que se negocie ahí, pero en parte es una imposición, ¿no? Yo también considero que se debe tributar, sí, efectivamente, pero ver la mejor solución también para los usuarios, ¿no? Y sobre el bloqueo, efectivamente, este es un ejemplo de cómo se puede bloquear el Internet, se puede utilizar el Internet y ¿cómo decirlo?, la sensibilidad de Internet, porque al bloquearse una cosa, como bien nos ha narrado Fernando, se pueden bloquear muchas otras y eso implica que no se vaya a percibir bien cómo funciona Internet y las medidas, la potencialidad del brazo de Leviatán, ¿no?, que puede hacer mucho daño en Internet cuando se osa tocar justamente la arquitectura. Nada más, creo que coincidimos los dos en que el Internet tiene que ser libre, tiene que comprenderse y ello, nada más. Listo, muchas gracias por el tiempo, Carlos, y perdón por el pequeño retraso que ha habido. Muchas gracias, Carlos. Oye, Bueno, en todo caso, nos despedimos nosotros. Muchas gracias por su atención. Un gusto verte, Fernando. Ya pronto nos podemos dar un abrazo seguro. Así es. Nos vemos. Listo, gusto. Gracias. Hasta luego. Chao, Carlos. Gracias.